Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a concluir con la última clase del módulo de abdomen. Hoy vamos a hablar de un tema frecuente que ustedes ven con mucha, podemos decir, intensidad o frecuencia en las emergencias, tanto pediátricas como de adultos, y lo que es conocido como ustedes por la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio del apéndice secal causado por un efecto obstructivo intrínseco o extrínseco. En la mayoría de los casos ese es un proceso intrínseco. Para esto es importante conocer la anatomía, conocer las variantes anatómicas, conocer las variantes posicionales del apéndice y recordar algunas actividades o algunos parámetros que hay que realizar en el momento del diagnóstico de esta patología. Aparentemente puede ser una patología simple de diagnosticar, pero lamentablemente los tiempos de evolución pueden cambiar la sintomatología en un paciente. También entender que el diagnóstico del apéndice es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico laboratorial ni imagenológico. Los laboratorios y las imágenes únicas simplemente sirven para apoyar un diagnóstico clínico. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque si no tienen rayos X, no tienen ultrasonido, ni tienen tomografía, ustedes tienen que hacer un diagnóstico evidentemente clínico. Porque el tiempo en el apéndice es importante. No es lo mismo hablar de una apendicitis aguda, inflamatoria, que una apendicitis perforada. El pronóstico cambia en una forma severa, las complicaciones, etcétera, todo cambia en factor de tiempo. Entonces, analicemos lo que es el intestino grueso, sus porciones, el ciego, colon ascendente, flexura hepática, colon transverso, flexura esplénica, colon descendente, recto sigmoides, recto y ano. Cuando nosotros diagnosticamos apendicitis aguda, la diagnosticamos desde el punto de vista clínico por la presentación del dolor, la fiebre, las náuseas, los vómitos, la focalización, pero todo eso tiene que estar relacionado con el tiempo. Desde hace muchos años fue diagnosticado el apéndice como una patología inflamatoria, pero que era en sí al principio porque no se tenía con mucha claridad. Para eso era importante conocer algunos rasgos anatómicos en pacientes, en cadáveres de pacientes que murieron por apendicitis, donde se hicieron muchos estudios, se llegó a las dimensiones que tenemos aquí de la longitud de un apéndice normal, que es de 8 a 10 centímetros, el diámetro de 4 a 8 milímetros, la posición en el ciego es 2 a 3 centímetros de la válvula ileocecal o del ángulo que forma con la válvula ileocecal. La glándula, la apéndice cecal en edad temprana es una estructura de defensa, ya que protege el tracto gastrointestinal de un montón de bacterias. La válvula ileocecal, también llamada válvula de Gerlach, ¿verdad? Normalmente no se le conoce así, solo que todo el mundo la dice como una válvula ileocecal. Hay múltiples patologías que pueden dar un proceso inflamatorio del apéndice. Los más frecuentes son los procesos obstructivos por fecalitos. Anatómicamente es importante saber que hay variantes anatómicas de la posición o localización del ciego. Hay ciegos altos. El ciego puede estar localizado en fosa ilíaca, en hipocondrio derecho, en flanco derecho, en fosa ilíaca derecha, en cavidad pélvica, o cuando existe un situs inverso, puede estar contralateralmente.
Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando tienen, sobre todo, una radiografía de abdomen, donde pueden localizar el hígado y donde pueden localizar la cámara gástrica, que les orienta que si el hígado está a la derecha, el ciego va a estar a esa misma localización. El situs inverso es un cambio completo de izquierda a derecha. También hay que tener en cuenta la posición o la variante de posición del apéndice cervical, que cambia síntomas en algunos casos. Por ejemplo, el 65% de la posición del apéndice es atrás del ciego, o sea, retrocecal. Por lo tanto, un 65% de los apéndices no son valorables por ultrasonido, porque el ciego está lleno de gas y de heces. Eso impide que ustedes puedan valorar adecuadamente el apéndice. Entonces hay un 65% de apéndices que no vamos a lograr ver. Por eso el ultrasonido no es estudio fidedigno para una apendicitis. La conclusión clínica debe ser fundamental. La anamnesis debe ser fundamental. Hay un 30% de los apéndices que se puede dirigir hacia la cavidad pélvica, tocando o haciendo contacto con útero con vejiga. Por lo tanto, en algunos casos van a haber síntomas urinarios asociados a una apendicitis. También un 3% se puede colocar enfrente o encima del ilion terminal o atrás del ilion terminal. Un 2% está adelante, un 1% está atrás. En el inicio de un proceso inflamatorio del apéndice, ese estímulo inflamatorio de la apéndice cervical provoca irritación del ilion terminal, lo que genera en algunos pacientes diarrea. Ahí es donde encontramos casos de apendicitis con diarrea en las primeras 2 o 3 horas, que después se autolimita porque hay un paro de evacuaciones. Desde el punto de vista anatómico, recordar que en el lugar donde está el apéndice hay un mesoapéndice, o sea que hay tejido del epiplón ahí que lleva las estructuras vasculares arteriales, venosas, el sistema linfático, el sistema nervioso, que están en íntima relación con el plexo solar o celíaco, que se encuentra mucho más arriba en epigastrio. Por eso en las fases iniciales de una apendicitis se presenta una epigastralgia, porque las fibras nerviosas en comunicación o en relevo están a ese nivel del plexo solar y esas fibras terminan hacia la punta del apéndice cervical. Cuando el proceso inflamatorio va aumentando, la sensibilidad va cambiando de lugar y eso es lo que hace que ustedes tengan una historia de dolor en fosa ilíaca derecha. El proceso inflamatorio en el apéndice hace que al comprimirse presente dolor, pero lo intensifica al soltarlo porque rebota el apéndice y eso causa un dolor intenso por el incremento de la sensibilidad. Entonces hay sistema linfático, hay sistema venoso, hay sistema arterial, hay sistema nervioso localizado en todo ese mes. Por eso es importante. La historia de la apendicitis es una historia no tan clara, pero se cree que fue descrita en el año 1827 por Melier. En el año 1887 Morton también hizo una apendicectomía exitosa, lo que significa que en años anteriores muchos pacientes murieron por apendicitis aguda. Era una enfermedad mortal. En 1889, 2 años después de la apendicectomía, siguieron con los estudios y Charles McBurney describió el punto del dolor como el dolor de McBurney por rebote también. Eso fue publicado 5 años después. En Perú fue uno de los países donde más se conoció acerca de esta enfermedad y se le conocía como la enfermedad de la miseria porque en realidad se presentaba más en personas de la calle, en personas que no se alimentaban bien, porque la apendicitis tiene que ver con factores de estreñimiento, de falta de ingesta de agua, de mala alimentación, de ingesta de semillas, todo eso
tiene factores que involucran a esta enfermedad. Aquí una de las personas que en la Asociación de Médicos Americanos, donde hizo publicaciones, el doctor Fish, en el año 1843 a 1913. Estudiando un poco la epidemiología de la apendicitis, se dice que es más frecuente en una edad media entre 10 y 30 años, un promedio de 22 años, o sea que es más frecuente en pacientes jóvenes. La estadística habla de que a nivel de sexo es más frecuente en la pubertad y que el sexo más frecuentemente con apendicitis es el masculino en relación al femenino, 3-2. El diagnóstico suele ser más errado en las pacientes femeninas que en el paciente masculino. Un 22.25% para el femenino y un 9.3% para el masculino. La razón es porque hay más diagnósticos diferenciales en la mujer que en el hombre. En forma general, el diagnóstico errado es de un 15.3%. En la patogenia en 1886 se tuvo que diferenciar mucho de enfermedades de la región cecal como las colitis. El factor primordial en aquel tiempo se creía que era obstrucción de la luz y que la causa entre un 30 y 40% era por fecalitos, por parásitos o por cálculos biliares, que conste. Los pacientes con colecistectomía que han cursado con obstrucción de vías biliares tienen más predisponencia a una apendicitis por salida de cálculos a nivel del colédoco y que pueden estar por mucho tiempo en el aparato gastrointestinal y en algún momento obstruir. Se creía con los estudios histopatológicos que la causa específica era desconocida, que también podía ser enfermedad por virus, parásitos como Yersinia, o también por inflamación de linfoides. ¿Por qué? Porque en los estudios histopatológicos se observaba mucho tejido linfoide aumentado, pero en realidad es que el apéndice tiene tejido linfoide en sí mismo porque en los primeros años de vida es un sistema o es una estructura que provee grandes cantidades de sustancias linfoides para proteger el aparato gastrointestinal. La historia natural de la apendicitis pues ha sido bien documentada, bien evaluada. Se cree que el principio fundamental es una obstrucción de la luz del apéndice que provoca edema. Este edema provoca distensión del apéndice, a lo que llamamos una apéndice aguda, no complicada. El dolor visceral es difuso, no bien específico. En el progreso de la enfermedad, la distensión aumenta y se vuelve una apéndice aguda supurada o flemonosa. ¿Qué significa eso? Es como cuando ustedes han corrido y han sudado y tienen el sudor encima, el apéndice por edema hace un trasudado y se ve como una apéndice sudadita, ¿verdad? A eso le llamamos supurada flemonosa. Si esta apéndice supurada no se controla, no se erradica, la pared por la distensión aguda provoca disminución del flujo arterial y estancamiento del flujo venoso. Esto va provocando pérdida de flujo localizada que generará una necrosis local en el punto más vulnerable, que es la punta, ya que el flujo sanguíneo disminuye progresivamente ahí y eso puede provocar que esa pared se rompa, generando una apendicitis perforada. Esta apéndice perforada pueden generar diferentes tipos de complicaciones. Puede generar una peritonitis local o focal, puede generar una peritonitis generalizada, puede formar un plastrón o masa apendicular, que es cuando el epiplón
tapa el apéndice, lo envuelve y protege el tejido, formando una masa aplastonada. Esto no es quirúrgico en la mayoría de los casos. O puede formar un acceso apendicular, que es una complicación severa y de mal pronóstico, dependiendo de la edad. La fisiopatología está descrita aquí, obstrucción hasta llegar a la perforación. El 60% de la obstrucción estaba asociado a hiperplasia linfoide, era más una reacción inflamatoria con tejido linfoide. Dentro de los estudios histopatológicos, el 40-35% encontraron fecalitos. Fecalitos son calcificaciones intraluminales. Otras fueron cuerpos extraños y otras mucho más raras por tumores o estenosis. Las estenosis muy probablemente por inflamaciones antiguas. Y histológicamente el proceso es de un apéndice normal a cambios inflamatorios, distensión, compresión de las estructuras vasculares, hasta adelgazamiento de áreas focales que permiten la perforación por necrosis con la salida de material fecal que provoca una reacción inflamatoria mayor, formando una peritonitis. A su vez, estos cambios generan cambios metabólicos que vamos a ver en un rato. Aquí tenemos una imagen de un apéndice, ¿verdad? Es un apéndice bien inflamada. Es un apéndice que ustedes la miran como brillante. Podríamos decir una supurada. Pero además de eso, es un apéndice que está a punto de perforarse. Miren la coloración del apéndice, es rosada, pero justamente aquí hay un área blanquecina o amarillenta, que es una área de pérdida de flujo. En otras palabras, ahí está ocurriendo una área de necrosis. Y es ahí donde va a haber la perforación. En este caso en particular, lograron sacar ese apéndice justamente en el momento antes que se perforara. Desde el punto de vista clínico, los síntomas son dolor abdominal, anorexia, náuseas o vómitos, hipersensibilidad abdominal, fiebre ligera y leucocitosis. El dolor abdominal puede ser un dolor difuso hasta focalizado, depende del tiempo de evolución. También dependerá de factores que cambien el dolor y la presencia de sensibilidad. Por ejemplo, el uso de medicamentos provocará cambios en la evolución normal de una apendicitis. Y cuando hablo de medicamentos, no estoy hablando solamente de la buscapina, de la Sertal, de la Alcalcesar. Estoy hablando de los medicamentos de uso casero, que todavía son más potentes que los que uno usa en particular. Y como ser el té de anís o el té de manzanilla, el té de anís es el mejor antiespasmódico, el té de manzanilla es el mejor antiinflamatorio. Combinados hacen un cambio significativo en un cuadro de apéndice, presentando en muchos de los casos complicaciones en la mayoría, porque el diagnóstico se vuelve confuso. En estos casos es donde deberían utilizarse estudios complementarios como el ultrasonido o la tomografía, ya que el diagnóstico no es claro. Algo importante en un paciente con apendicitis es que en el 100% de los casos hemos visto que la anorexia es un síntoma universal. O sea, paciente con dolor abdominal, con pérdida del apetito, hasta que no se demuestre una apendicitis. Claro, las náuseas y los vómitos lo puede dar cualquier otra cosa, igual que el dolor abdominal. La hipersensibilidad abdominal focalizada, que se llama rebote, en fosa ilíaca derecha, es una alta sospecha de apendicitis. Con una fiebre, ya estamos hablando de cuadro inflamatorio. Leucocitosis, 15.000 a 20.000 es alto. La mayoría en promedio encontramos entre 12 y 14.000. Ya con todos estos datos, más en el laboratorio, eso es una apendicitis. ¿Cuándo es complicada una apendicitis? Cuando la alteración no es de tipo infecciosa, sino que es infecciosa bacteriana, sino que es de origen parasitario. Por ejemplo, hay apendicitis a repetición, o sea, pacientes que presentan
cuadros de apendicitis se resuelvan espontáneamente, sí, por afección de parásitos. Lombrices sobre todo, ¿verdad? Puede dar una apendicitis intermitente. Por eso es importante el estudio laboratorial, ya que en estos pacientes más bien hay eosinofilia. En una apendicitis de tipo bacteriana hay leucocitosis con neutrofilia. ¿Sería bueno hacer una PCR una vez? Sí. La PCR nos dicen que hay un proceso inflamatorio. No nos dicen dónde, pero nos dicen que hay un proceso inflamatorio. Agregando la clínica, prácticamente tienen el diagnóstico. Esquemas que se pueden manejar con el apéndice son varios. Aquí tenemos uno en cascada, cómo va la secuencia, oclusión de la luz, falta de drenaje, acumulación de moco, estasis intestinal, proliferación bacteriana, eso provoca aumento de la presión intraluminal, presión venosa de capilares, oclusión de capilares y vénulas, congestión e inflamación, mucosa isquémica, que se invade más por bacterias. Estas bacterias y esta isquemia provocan liberación de toxinas que provocan la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis que encontramos en los exámenes agregados. Según la localización, puede haber dolor en fosa renal derecha y en fosa ilíaca derecha y hacia el miembro inferior derecho, cuando es retrocecal, cuando está en la región preilial o retroilial, puede causar diarrea en las fases iniciales. Cuando está cerca de la vejiga puede generar poliaquiuria y disuria. La clínica típica en un 60-65% es la normal cuando el apéndice es retrocecal. De lo contrario, los síntomas van a cambiar. En el examen físico, ustedes acuérdense de formas de valorar con la sospecha de una apendicitis, los signos de dolor focalizado al toser, la hiperestesia cutánea, la rigidez muscular inferior, los signos de Bloomberg, Ronsin, del psoas, del obturador. El del psoas y el obturador, que se usan mucho más frecuente, nos ayudan a considerar el diagnóstico. Los exámenes laboratoriales, como ustedes lo utilizan, puede ser hemograma completo, PCR, ¿ves? La glucosa sí es importante en la apendicitis. ¿Por qué? No es lo mismo operar a un paciente normal que un paciente diabético. Las complicaciones pueden ser mayores. El boom solo es para la anestesia, igual que la creatinina. El examen de orina siempre se debe de pedir. No vayamos a tener un diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico. Por eso siempre se pide también una prueba de embarazo. Son diagnósticos diferenciales, sobre todo en la paciente femenina. Los hallazgos radiológicos, si utilizamos rayos X, pues rayos X convencional, de pie y acostado, nos van a dar 5 signos. Estos signos pueden ser niveles hidroaéreos focalizados en fosa ilíaca derecha, borramiento de la grasa preperitoneal, la que hablamos en la primera clase, es la grasa que está en las partes laterales, esa es la grasa preperitoneal. La presencia de un apendicolito es un fecalito, pero que está localizado en fosa ilíaca derecha, es diagnóstico, es patognomónico de apendicitis. Usted ve un fecalito en fosa ilíaca derecha con una clínica para decir un apéndice, eso es apendicitis. No necesitan ningún estudio más. Borramiento del psoas, o sea, el psoas no se mira. Asa sentinela es la presencia de intestino delgado paralizado, como se sabe, porque se mira hacia la región del hilo terminal una burbujita de aire menos gruesa que el colon. Eso es desde el punto de vista radiológico. Estaríamos viendo esto. Miren, aquí está el asa sentinela, este es intestino delgado, ya es una asa gigante. El psoas que va aquí, ya no lo vemos, se borró. La grasa perperitoneal deja de verse desde aquí, pero aquí tenemos una imagen redonda, blanca, en fosa ilíaca derecha. Este es un fecalito. Inmediatamente que lo tenemos, eso es diagnóstico.
Aquí, un paciente ya con más tiempo de evolución, en el cual logramos observar niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos con esa clínica, eso es apendicitis. El ultrasonido puede servirnos, sí, también. Cuando logramos ver el apéndice, pues logramos ver estos hallazgos. Engrosamiento de la pared apendicular, líquido peripendicular, o sea, alrededor del apéndice se mira líquido, eso es líquido inflamatorio. Aumento de la vascularidad, podríamos llegar en un paciente normal a ver el apéndice, sí, pero casi no se ve vascularidad en él. La visualización del fecalito y la pared intestinal. La pared intestinal es traducido como la asa centinela, es la asa del intestino delgado que quedó con la burbuja de gas, pero que por ultrasonido se ve que no se mueve. Entonces, unos hallazgos son por ultrasonido, otros hallazgos son por rayos X convencional. Aquí nuevamente niveles hidroaéreos. Desde el punto de vista del ultrasonido, aquí tenemos un apéndice, mírenla, parece un dedito, hay que medir el diámetro, si es de 10 milímetros o más es inflamatoria, este es en corte longitudinal, este es en corte transverso, la presencia de líquido alrededor es diagnóstica. La asa parética es la visualización de una área de intestino delgado que no se mueve. Rebote sonográfico es apretar sobre esa área, soltar el transductor y el dolor intenso va a provocar la manifestación de rebote. El líquido libre es fundamental encontrarlo cuando es visible el apéndice. Recuerden, no siempre va a ser visible en un 65%. Si es visible, pues hay que buscar el líquido. El rebote sonográfico que ya hablamos. Cuando el caso es extremadamente difícil, dudoso, ya sea porque le dieron medicamentos y cambió todo el parámetro y conducta, la tomografía puede ser el estudio de elección. Y aquí es donde se utiliza la tomografía, en casos extremadamente dudosos o con una clínica tórpida. Entonces la tomografía nos puede ayudar mucho, nos puede identificar el apéndice, el grosor del apéndice, la localización, si está hacia arriba o está hacia abajo. En este caso va hacia la cavidad pélvica, en este caso va hacia arriba. Entonces nos puede orientar mucho acerca del proceso inflamatorio y el diagnóstico. Aquí en este caso un apéndice que está pegando con el hígado, entonces nos puede simular un cuadro de dolor y rebote en hipocondrio derecho, haciendo pensar que estamos con una colecistitis. Por eso es importante tener la evolución clínica del paciente. Estos son los casos que ameritan complementar con estudios. La tomografía, esto solo para que lo sepan, hay parámetros que buscamos y estos parámetros son lo que nos dice si hay un apéndice inflamado o no. Un apéndice menor de 6 milímetros es normal. Con presencia de gas es normal. Cuando el apéndice está más allá de 6 milímetros y llega a 10, hay que buscar otros signos como líquido libre, porque posiblemente estamos frente a una apendicitis en un tiempo corto. Pero si el apéndice tiene más de 10 milímetros, hay presencia de líquido, hay alteración en la grasa, esto es una probable apendicitis. La sintomatología dirá el tiempo operatorio. ¿Cuándo es definitiva? Cuando es mayor de 10 milímetros, cuando hay presencia de líquido, cuando hay alteración en la grasa y cuando vemos una alteración significativa de las estructuras adyacentes, como dilatación de asas. Todo esto nos orienta mucho hacia una apendicitis. El engrosamiento de su pared, el aumento de la vascularización, porque como metemos medio de contraste, si es un apéndice que está aumentada en su vascularización, se encenderá más, entonces eso es diagnóstico del proceso inflamatorio. La grasa es
está alterada, a eso le llamamos grasa sucia. Eso es importante desde el punto de vista tomográfico. No todos van a llegar a ese punto, pero tienen que entender que hay que considerarlo cuando el diagnóstico es difícil, que es estaríamos diciendo un porcentaje bajo. ¿Por qué el apéndice se vuelve difícil? Porque tiene muchos diagnósticos diferenciales. Puede haber en los niños linfadenitis mesentérica, que se parece mucho a la apendicitis aguda. Las enfermedades pélvicas ginecológicas son múltiples, como una salpingitis, como un quiste de ovario torcido, como un folículo roto, que es síndrome del 14º día, como un embarazo ectópico, como una ruptura quística gigante, puede parecerse a una apendicitis. A veces hasta la dismenorrea puede parecerse a una apendicitis. Una gastroenteritis en fases iniciales también, una colecistitis aguda también, una pancreatitis aguda, una diverticulitis, sobre todo cuando hay divertículos del lado derecho, los cálculos uretrales, la pielonefritis aguda. Por eso es fundamental la anamnesis, porque la anamnesis nos va a hacer descartar varios diagnósticos. ¿Por qué al final todo esto es importante? Pues el pronóstico. Los factores de mortalidad de la apendicitis tienen que ver mucho con la edad y el tiempo de cirugía. Una apendicitis aguda diagnosticada, la tasa de mortalidad es del 0.1%. Ya una perforada es de 3 a 5%. Si a eso le agregamos que es una persona mayor de 65 años, tenemos un 15% de mortalidad. Si es un paciente que ya se perforó y generó un plastrón apendicular o forma un acceso, independientemente de la edad, la elevación es hasta el 47%. Por eso es importante el diagnóstico temprano de una apendicitis aguda. La orientación clínica será fundamental en esto. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Doctor, ¿qué es lo que decía sobre los té que alteran un poco la clínica? Los tés caseros, el té de anís, té de manzanilla, té de romero, cambian el cuadro clínico porque el té de manzanilla es un excelente antiinflamatorio. Cambia la sintomatología del dolor, cambia hasta el rebote en algunos pacientes. El té de anís es antiespasmódico. Por eso es que las mamás o las abuelas usan mucho el té de anís, té de manzanilla para los niños que tienen dolor. El problema es que a veces lo usan mucho y cambian los cuadros clínicos de sus pacientes. Entonces siempre hay que preguntar. ¿Le dieron algún medicamento? La mamá o la abuela o hasta el mismo papá no consideran medicamentos los test, por lo tanto no le pregunten así, les van a decir que no. ¿Le dio algún tecito? Sí, ¿qué tecito? ¿Cuánto tomó? Ya el momento que les dijo que tomó, ya saben ustedes que puede que todo el cuadro cambie. Eso ya los va a orientar a decir, hay que buscar estudios complementarios, porque ahorita podemos engañarnos y pensar que no hay nada y ser una apendicitis. Hemos visto muchos casos de apendicitis complicadas y que el paciente no se mira tan tóxico, pero fueron pacientes que ya ingirieron té de anís, té de manzanilla y hasta té de romero. ¿Algo más? Doctor, ¿las apendicitis siempre van a terminar en cirugía o existe la posibilidad de que haya una regresión de esa inflamación? Mire, una apendicitis debe ser una cirugía. ¿Cuándo es que no hay cirugía por apendicitis? Existe lo que se llama apendicitis crónica. Esta apendicitis crónica, la mayoría de veces se diagnostica en avanzada edad, cuando se hacen estudios y se encuentran
apéndices con calcificaciones en su pared. Esas calcificaciones significan que han tenido procesos inflamatorios a repetición. Pero la fisiopatología del apendicitis es simplemente un proceso obstructivo. La única forma para que no se opere es evitar o mejor dicho, quitar la obstrucción. Pero ¿dónde ocurre la obstrucción del apéndice? En la base, en la unión entre el apéndice y el ciego. Ahí se tapa. Al taparse, la luz del apéndice produce líquido. Ese líquido distiende. Al distender genera edema. Al generar edema produce estancamiento del sistema venoso. Ese estancamiento del sistema venoso produce disminución del riego sanguíneo. Esa disminución del riego sanguíneo busca el punto más lábil, que es la punta. Al afectarse ese punto lábil, se rompe. Al romperse, genera una perforación con todas las demás complicaciones. Por lo tanto, el manejo de las apéndices es quirúrgico. ¿Cuándo deciden no operar? Cuando ya está rota y ha formado un plastrón apendicular. El plastrón apendicular, como es un epiplón que está inflamado y está infectado, entonces entrar a operar ahí, tendrían que quitar un poco de epiplón y les puede sangrar. Tanto es así que puede aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Pues ingresan al paciente y lo manejan con antibióticos en dosis altas. Normalmente ponen antibiótico y ponen un antiparasitario. Los antibióticos que usan es para bacterias anaerobias. ¿Para qué? Para tratar de destruir las bacterias que van a estar ahí en el apéndice, que son en su mayoría anaerobias. Entonces, es el momento en que normalmente no se opera. Ahora, si ya formó un acceso, tiene que entrar a operar. Otra de las formas de manejar en pacientes que tienen acceso y que no se quiere entrar a operar porque la complicación puede ser mayor, es un manejo a través de radiología intervencionista. La radiología intervencionista puede entrar a la cavidad del acceso, colocar un catéter y hacer que la pus y todo lo que hay drene y a la vez manejarlo con antibióticos potentes y esperar que el antibiótico funcione en la periferia, porque no puede penetrar adentro del acceso, pero en la periferia sí. El acceso se va disminuyendo porque va saliendo todo lo que hay adentro de él y el antibiótico lo va disminuyendo al mismo tiempo y eso permite una cirugía. Ahora, el hecho de que no se haga cirugía no quiere decir que el proceso inflamatorio que quede ahí no genere adherencias y esas adherencias pueden generar complicaciones. Tengo el caso, me acuerdo del caso de una paciente que tuvo una apendicitis, llegó a perforada un acceso, se le hizo un drenaje percutáneo, pero esta persona tuvo 3 cuadros de su oclusión intestinal por adherencias secundarias a ese acceso que tuvo. En la última vez murió la paciente porque la obstrucción fue severa y cuando se hizo la cirugía se complicó y falleció. Entonces, por eso es importante el diagnóstico temprano del apéndice para evitar esas complicaciones que aumentan la mortalidad. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o comentario? Por mi parte ya no, doctor. Gracias. ¿Lo demás? Todo claro, doctor. Bueno, entonces concluimos con la clase del día de hoy y que tengan una feliz tarde. Gracias, doctor. Igual, feliz tarde.